Elif Nisa tiene 11 años. No te imaginas lo que vivió al presenciar la relación de su madre con otra persona. Su pequeño mundo se derrumbó de la noche a la mañana. Entonces, un día cualquiera, cuando no había nadie en casa, Papi Negdet, la única persona en quien Elif Nisa confiaba, hizo algo que cambiaría su vida para siempre. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, te invitamos a suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna historia nueva. Gracias. En las noches de invierno, toda la familia se reunía en la sala. La chimenea crepitaba y Elif Nisa se sentaba en el regazo de Merim a escuchar las historias del abuelo Negdet. De vez en cuando, Cengiz intervenía para hacer más emocionantes algunos detalles, y Merim se echaba a reír a carcajadas, con los ojos brillando de felicidad. En momentos como estos, Elif Nisa creía que su familia nunca cambiaría. Pero la vida real no era como los cuentos de hadas. Los primeros cambios llegaron en silencio. Como vientos fríos filtrándose por las rendijas de las puertas, sin que nadie se diera cuenta. Cengiz empezó a llegar a casa más tarde. Largas conversaciones telefónicas y abrazos rápidos sustituyeron las tardes que pasábamos juntos. Merim solía quedarse pensativa junto a la ventana, con la mirada perdida en el soleado jardín delantero. Elif Nisa no entendía por qué las comidas se habían vuelto silenciosas, por qué la risa se había apagado, pero lo sentía con la intuición de una niña. El peso que flotaba en el aire, las miradas evasivas de sus padres, las caricias reticentes en su cabeza. El abuelo Negdet también había empezado a sonreír menos. Aún así, seguía viniendo. Traía mentas y contaba historias. Pero su voz ya no era tan fuerte como antes. Como si los recuerdos se hubieran vuelto más pesados. Elif Nisa intentó aferrarse a lo que quedaba. Las tardes que pasaba montando en bicicleta por el jardín, los momentos que pasaba horneando galletas con su madre, los momentos en que su padre llegaba de repente y la abrazaba por detrás. Si me porto bien, pensó, si sonrío más, todo podría volver a ser como antes. Pero al escuchar atentamente en la quietud de la noche, oyó una ruptura tan pequeña pero imposible de ignorar, como el suave crujido del hielo derritiéndose en un lago en primavera. Desde fuera, la familia de Elif Nisa parecía intacta. Pero en su interior, grietas invisibles se extendían lentamente. No tenían color ni sonido. Elif Nisa, con su pequeño corazón sin palabras para expresar la indescriptible preocupación que sentía, solo pudo abrazar con fuerza a su viejo osito de peluche y rezar para que las cosas buenas no desaparecieran. Quería creer que con solo cerrar los ojos con fuerza, todo volvería a ser como antes. Pero no sabía que, una vez que las grietas comenzaran a aparecer, se extenderían silenciosamente y, finalmente, derrumbarían el mundo entero. No todo cambió de repente. No hubo discusiones, ni lágrimas, ni portazos. Solo pequeños detalles, cambios lentos, como el primer viento frío del invierno filtrándose por la rendija de la puerta. Elif Nisa empezó a notarlos durante las horas que esperaba la cena. Cengiz ya no llegaba a casa a la hora de antes. La mesa siempre estaba puesta, albóndigas a la parrilla, verduras hervidas, sopa caliente. Pero la silla a menudo permanecía vacía. Merim suspiró y volvió a meter la comida de Cengiz en el microondas. Luego, como si nada hubiera pasado, intentó que Elif Nisa comiera, diciendo, «Come, querida, y no dejes que tu padre coma también». Aunque sonrió, no le llegó a los ojos. Elif Nisa, sin saber por qué, comió más despacio de lo habitual. Luego, Tark empezó a aparecer con más frecuencia. Al principio, era divertido. El tío Tark siempre contaba historias graciosas, sabía cómo convertir las tardes aburridas en pequeñas aventuras. Jugaba a las damas con Elif Nisa, volaba cometas en el jardín y arreglaba cosas rotas por la casa. Merim también estaba más contenta cuando Tark estaba cerca. Un día, Elif Nisa recuerda haber visto a su madre en la cocina, a Tark arreglando el grifo y espolvoreando harina disimuladamente en el pelo de su madre. Se rieron a carcajadas. Merim le tiró el paño de cocina a Tark en la cara fingiendo enfado. En ese momento, Elif Nisa también rió. Pensó que eran momentos felices y despreocupados, como los que vivía cualquier familia unida. Pero con el paso del tiempo, notó que las caricias de Tark sobre su madre se prolongaban un poco más. Había algo más en sus miradas.
No era la misma mirada que Cengiz le dirigía a Merim. Era una mirada que Elif Nisa nunca había visto antes. Una noche, después de cenar, mientras Elif Nisa leía un libro en la sala, Merim y Tark estaban sentados en la cocina, hablando en voz baja. Hablaban tan bajo que era imposible oír lo que decían, pero de vez en cuando se oían risas breves, suaves y aparentemente significativas. Elif Nisa levantó la cabeza y miró hacia la cocina. La tenue luz amarilla iluminaba los rostros de su madre y Tark, mostrándolos muy cerca el uno del otro. Cuando Tark le susurró algo al oído, Merim se inclinó ligeramente hacia adelante, con los hombros temblando de risa. Fue en ese momento que Elif Nisa sintió que ya no pertenecía a esa casa. Un escalofrío le recorrió el pecho lentamente. Colocó el libro sobre la mesa en silencio. Abrazó a Mintik con más fuerza que de costumbre. En su interior, quería creer que todo esto era solo producto de su imaginación. Tal vez esas cosas simplemente ocurrían entre amigos cercanos. Pero para entonces, la semilla de la duda había brotado silenciosamente en su interior y ahora se arraigaba en lo profundo de su joven corazón. En los días siguientes, la presencia de Tark empezó a formar parte de la vida cotidiana en casa. Ya no se limitaba a las tardes dedicadas a reparar cosas rotas o a las cenas a las que asistía por casualidad. Empezó a llevar pasteles después del colegio, a ayudar a su madre a limpiar el garaje e incluso a ir juntos a hacer la compra. Siempre estaba alegre, siempre emprendedor. Pero Elif Nisa sentía cada vez más una sensación de inquietud indescriptible. Una tarde, mientras dibujaba sentada en un rincón del jardín, oyó la voz de su madre. Tark, la lámpara del pasillo está suelta. ¿Puedes echarle un vistazo? Elif Nisa levantó la cabeza. Tark estaba de pie junto a su madre. Sus hombros estaban tan cerca que casi se tocaban. Merim lo miraba con una leve sonrisa, con los ojos brillantes. De una forma en la que nunca había mirado a Cengiz. Tark también sonrió. Entonces, por un instante, como para tranquilizarla, puso la mano en la espalda de su madre. Fue solo un momento, pero Elif Nisa lo vio y supo, si solo eran amigos, nadie necesitaba tocarse de esa manera. A partir de ese día, Elif Nisa empezó a observar todo con más atención. Tark siempre llamaba a su madre Merim, no tía. Cuando Merim recibía un mensaje, a veces sonreía con demasiada dulzura, y cuando Elif Nisa entraba en la habitación, guardaba discretamente su teléfono en el bolsillo. Todos estos pequeños detalles, como fragmentos afilados de vidrio, le calaban hondo en el corazón. Había empezado a distanciarse de Tark. Mientras que antes le mostraba con orgullo sus logros académicos, ahora murmuraba algunas palabras y salía corriendo a su habitación. Incluso se había distanciado de su madre, respondía concisamente, evitaba los abrazos e incluso el contacto visual que antes la hacía sentir querida con una simple mirada. Una noche, mientras la familia cenaba, Merim dio un respingo cuando Cengiz le preguntó sobre su próximo viaje de negocios. Como si le hubiera venido a la mente una idea lejana. Ya me encargaré, dijo con voz temblorosa. Elif Nisa estaba sentada frente a ella, observando en silencio. Su padre frunció el ceño un instante, pero inmediatamente después, su expresión se relajó, como si todo estuviera normal. El resto de la comida transcurrió en silencio. El sonido de tenedores y cuchillos al chocar con platos de porcelana parecía el crujido del cristal. Elif Nisa miró a su madre, luego a su padre. Había una gran distancia entre ellos, demasiado grande para que cualquiera pudiera salvarla. Y Elif Nisa era solo una niña, no sabía qué hacer ni a quién aferrarse. Lo único que conocía era la soledad. Esa noche, se metió bajo las sábanas, intentando no llorar. Pero las lágrimas cayeron de todos modos, mezclándose silenciosamente con la almohada. No la habían regañado, no había sacado malas notas, y Mintik no había roto su libro favorito. Elif Nisa acababa de darse cuenta de una cosa: las personas que más quería, las que creía que estarían a su lado para siempre, se le estaban yendo. Y Elif Nisa se quedó allí. Impotente, incapaz de hacer nada más que acurrucarse, su pequeño cuerpo acurrucado en la habitación donde la oscuridad se espesaba. Todo había cambiado desde que vio a Merim y Tark tan cerca en la cocina ese día. Elif Nisa era ahora hipersensible a la más mínima mirada, al más mínimo gesto, al más mínimo roce accidental.
Pero incluso cuando la verdad brillaba ante sus ojos como finas espinas, pensaba, quizás exagero. Quizás solo son amigos. Pero estos momentos de incertidumbre se repetían una y otra vez, extendiéndose sigilosamente por cada rincón de la casa como polvo indeleble. Un sábado por la tarde, Tark regresó. Cengiz estaba de viaje de negocios y el abuelo Nekdet visitaba a un pariente lejano. Solo Merim, Elif Nisa y Tark estaban en casa. Elif Nisa fingía colorear sentada en un rincón de la sala. Aunque fingía no darse cuenta de nada, sus ojos no se apartaron de ellos ni un instante. Merim cortaba fruta en la cocina, mientras Tarik sostenía un vaso de agua frente al fregadero. Hablaban en voz baja. De vez en cuando, se oían risas fragmentadas. Entonces Tarik extendió la mano y apartó con suavidad un mechón de cabello que había caído sobre la frente de su madre. El roce fue ligero como el viento, breve como un suspiro. Pero a los ojos de Elif Nisa, fue tan pesado como un cuchillo penetrando una herida profunda. Merim no se acobardó. En cambio, levantó la cabeza y sonrió con una sonrisa que Elif Nisa jamás olvidaría. Elif Nisa apretó las palmas de las manos con tanta fuerza que ni siquiera notó que se le entumecieron. La página para colorear que tenía delante se había roto sin querer. En los días siguientes, Elif Nisa pillaba a su madre enviando mensajes de texto con frecuencia. Al levantar la vista de sus deberes, Merim sonreía en silencio, recorriendo rápidamente la pantalla del teléfono con los dedos. Cuando Elif Nisa se acercaba, su madre inmediatamente bloqueaba el teléfono y se lo guardaba en el bolsillo. Solo una amiga, decía Merim, evitando el contacto visual. Elif Nisa permanecía en silencio, había aprendido a tragarse las preguntas. Con el tiempo, el hogar que había imaginado, aquella inocente casa color marfil y con aroma a vainilla, desapareció. Ahora tenía grietas en las paredes, y quienes vivían allí se habían transformado en siluetas alienígenas. Un día, con el club escolar cancelado, Elif Nisa llegó temprano a casa. Al entrar por la puerta del jardín, oyó música que provenía del interior, una suave y antigua canción de amor, de esas que su madre no solía poner. Entró en silencio y vio a Merim y a Tark llevando una estantería nueva a la sala. Reían, bromeaban. Cuando un tornillo cayó al suelo, Merim le dio una palmadita a Tark en el hombro. Por un instante, Tark rodeó el hombro de Merim con el brazo, como para evitar que golpeara la puerta. Pero el brazo le apretaba demasiado, tanto que no parecía un simple apoyo inofensivo. Elif Nisa se quedó paralizada en la puerta, sin poder hablar. Merim fue la primera en notarla. Sus ojos se congelaron, se quedó desconcertada por un momento, pero enseguida recuperó la compostura. «Bienvenida, princesa». «¿Cuánto has tardado en volver?», dijo. Su voz era demasiado alegre, demasiado apresurada. Elif Nisa no respondió, se fue directa a su habitación. Sentía un peso insoportable en el corazón. Esa noche, se metió bajo las sábanas. Tenía los ojos muy abiertos en la oscuridad. Esos momentos volvían a ella una y otra vez, esas miradas, esa risa, esa mano que le rozaba el pelo. No sabía exactamente qué sentía. Lo único que sabía era que hacía más frío, más soledad y más dolor que cualquier fiebre que hubiera tenido. Cengiz también parecía haber sentido cosas varias veces. A veces, al llegar a casa, Elif Nisa lo veía de pie un momento junto a la puerta, observando la casa silenciosa. Luego, en silencio, pasaba al dormitorio. Pero, al igual que Elif Nisa, Cengiz no preguntaba nada. Nadie preguntaba. Nadie se atrevía a pronunciar esta dolorosa verdad que crecía en el vacío invisible. Con el paso de los días, cada paso acercaba a Elif Nisa un poco más a ese punto sin retorno, a ese límite insoportable, y entonces llegó esa noche. Esa fatídica noche en la que Elif Nisa presenciaría, con sus propios ojos, una verdad que destrozaría hasta el corazón más resistente. Había estado lloviendo desde la tarde. Unas densas nubes grises se cernían sobre el tejado, y el viento aullaba entre las hojas. Era como una voz lejana susurrando. La cena fue aún más tranquila de lo habitual. Cengiz llamó para avisar que su vuelo se había retrasado y que tendría que pasar la noche en otra ciudad. Merim simplemente murmuró «HM» al teléfono, incapaz de ocultar su cansancio.
Elif Nisa comía despacio, mirando de vez en cuando a su madre. El rostro de Merim parecía cubierto por un velo de niebla, tanto de cerca como de lejos. Había un corte de luz desde la tarde, y para cuando la cena estuvo lista, todo el barrio estaba sumido en una oscuridad total. Merim sacó unas velas del cajón. La luz amarilla y parpadeante proyectaba largas sombras en las paredes, dando la impresión de que la casa susurraba secretos en cada rincón. Elif Nisa se acurrucó en la esquina del sofá, abrazada a Mintik. Una preocupación indescriptible la invadió. Un rato después, sonó el timbre. 3 golpes rápidos y familiares. Merim se giró hacia Elif Nisa y asintió con una mirada tranquilizadora, luego se levantó para abrir. Era Tark. Llevaba un impermeable empapado y sostenía una pequeña linterna. Su aliento se evaporó en el aire frío. No hay luz. Quería ver si necesitabas algo, dijo con una voz suave que casi se desvanecía en el aire. Merim sonrió. Una sonrisa que Elif Nisa recordaba que su madre solo le sonreía así a Zengiz, en el pasado. Elif Nisa observaba en silencio. Tark entró. Traía consigo el olor a lluvia y frío, y se encendieron más velas. Las colocaron en los rincones de la sala. Las luces parpadeantes suavizaron los contornos, todo se volvió borroso. Parecía que la atmósfera familiar del hogar había desaparecido. Merim y Tark estaban sentados uno junto al otro, más cerca que nunca. Hablaban en voz baja, a veces riendo como niños. Elif Nisa fingió leer el viejo libro que sostenía, pero las palabras se le escaparon de la mente. Todos sus sentidos estaban tensos. Escuchó, esperó, sin saber qué esperaba. El tiempo transcurría muy despacio. Afuera, la lluvia golpeaba regularmente los aleros, a veces acompañada de un trueno. Merim se levantó a buscar otra vela a la cocina. Tark la siguió, colocando suavemente la mano en la espalda de su madre. Un toque aparentemente accidental, pero tan natural, tan delicado. Elif Nisa frunció el ceño y sintió latidos acelerados. Mintik se removió inquieto en su regazo. Unos 5 minutos después, Elif Nisa no pudo soportarlo más. Se levantó con pasos silenciosos. Empezó a caminar con el pretexto de ir a buscar agua a la cocina. La luz de las velas guiaba sus pasos. En el oscuro pasillo, oyó el susurro de su madre, luego la risa apagada de Tark, un profundo suspiro. Elif Nisa contuvo la respiración. Miró por la rendija de la puerta, y en ese instante, todo su mundo se derrumbó bajo la tenue luz de las velas. Su madre estaba en brazos de Tark, con la cabeza en alto y la mirada apasionada. Esa no podía ser la mirada que una mujer le dedicaría al mejor amigo de su marido. Tark se inclinó y la besó. No había distancia ni disimulo, fue un beso de verdad. Elif Nisa no había visto a su madre mirar a su padre así en años. Dio un paso atrás. El corazón le latía con fuerza. Sus dedos temblorosos no pudieron sujetar el vaso de agua que sostenía, y este cayó al suelo. Rodó sin romperse, con un golpe seco. Merim y Tark dieron un salto y se separaron. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elif Nisa, ella también se quedó paralizada. Su madre se puso furiosa, moviendo los labios de forma incoherente. Tark retrocedió rápidamente, con el rostro lleno de pánico. Elif Nisa no esperó ni un segundo. Se dio la vuelta y echó a correr escaleras arriba. Sus pasos resonaron en los viejos escalones de madera, dejando tras de sí la luz parpadeante de las velas. Los intentos de explicación a sus espaldas fueron silenciosos, inaudibles. Corrió a su habitación y cerró la puerta de golpe. Apretando la espalda contra la fría puerta, se llevó las rodillas al estómago. La cabecita le daba vueltas mientras su pequeño corazón latía con fuerza en su pecho. Todo en lo que creía Merim, su familia, ese hogar que creía seguro se había derrumbado de golpe, sin previo aviso. Las lágrimas empezaron a fluir solas. Eran silenciosas. No lloraba ni gritaba. Simplemente hundía la cara en las rodillas y temblaba. Al otro lado de la puerta, oyó a Merim llamar suavemente. Su voz temblaba. Elif Nisa, hija mía, lo siento mucho. Abre la puerta. Pero Elif Nisa no respondió.
Se mordió el labio inferior. Ojalá pudiera desaparecer de este mundo, aunque fuera tan pequeña como un grano de arena. La noche transcurrió lentamente. La vela finalmente se apagó y todo quedó sumido en la oscuridad. Elif Nisa permaneció acurrucada en su cama. Tenía los ojos secos. No soñó, no durmió. Solo la imagen de ese momento se repetía sin cesar en su mente, la sonrisa de Merim, el abrazo de Tark, ese beso. Elif Nisa quería cerrar los ojos y borrarlo todo. Pero cuanto más intentaba borrarlo, más nítidas se volvían las imágenes, más profundamente se grababan en su joven corazón. A primera hora de la mañana, con la primera luz tenue filtrándose por las cortinas, seguía inmóvil. Mintik se frotaba contra su pecho y ronroneaba. Pero ni siquiera él podía calmar el dolor de Elif Nisa. En algún lugar de la casa, se oía a su madre lavando platos en silencio, con pasos pesados resonando en el suelo de madera. Nadie despertó a Elif Nisa. Nadie abrió la puerta. Nadie preguntó. Y Elif Nisa no quería que nadie preguntara. Solo quería que todo desapareciera, los buenos recuerdos, lo que había sucedido la noche anterior, borrados de este mundo. Porque este mundo podía fácilmente convertir el amor en traición. Después de esa noche, algo murió en el interior de Elif Nisa, la inocencia, la confianza absoluta en su familia, la sensación de ser amada incondicionalmente. Ya no sabía cómo sería la vida. No sabía si su madre podría recuperarse del desastre, ni si ella podría perdonar. Pero de una cosa estaba segura, todo había cambiado para siempre. A la mañana siguiente, Zengiz llegó a casa. Arrastró su maleta, empapada por la lluvia, hasta la terraza. Elif Nisa, tumbada en su habitación, oyó abrirse la puerta. No salió, simplemente abrazó a Mintik. Hundió la cara en su suave pelaje. Oyó el eco de cada paso en la casa silenciosa. Esa mañana, el desayuno transcurrió en un silencio sepulcral. Merim puso la mesa como siempre, huevos fritos, tostadas y zumo de naranja. Pero nadie se miró. Zengiz simplemente murmuró, «¿Disculpen la tardanza?». Luego continuó comiendo en silencio. No se dio cuenta de que los ojos de Merim solo se encontraron con los suyos en la sombra. Elif Nisa se sentó en el centro, como invisible. El sonido del cuchillo cortando el huevo, el ligero tintineo del tenedor en el plato, resonaban fríamente en el aire ya gélido. Esa noche, Zengiz, como siempre, jaló a Merim al sofá y le propuso ver una película. Merim dudó, luego se sentó a regañadientes, pero el espacio entre ellas era lo suficientemente amplio como para que una tercera persona cupiera cómodamente. Se proyectaba una comedia en la pantalla, las risas aumentaron, pero nadie reía en la sala. Zengiz miraba a su madre de vez en cuando, como si buscara algo perdido hacía mucho tiempo. Pero Merim seguía concentrada en la pantalla, con las manos entrelazadas en el regazo. Elif Nisa estaba en las escaleras, con Mintik en brazos, mirando desde debajo de la barandilla. Lo vio todo, Merim retrocediendo ligeramente al acercarse Zengiz, el suspiro de Zengiz, como un hombre que no sabía que se le había caído de las manos ni cómo recogerlo. A veces, por breves instantes, Elif Nisa veía a su padre sentado solo en la terraza, con una taza de café frío en la mano y la mirada perdida en la distancia. Y Elif Nisa comprendió que, aunque Zengiz no supiera exactamente qué estaba pasando, en su interior, era consciente de ello. Esa sensación, ese lazo invisible que unía a Merim y Zengiz se había roto. Ahora eran como dos piezas colgando de sus extremos, para no volver a tocarse jamás. En los días siguientes, la vida en casa se volvió rutinaria. Merim iba a trabajar, Zengiz hacía viajes de negocios, Elif Nisa iba a la escuela. Por la mañana se despedían, por la tarde, buenas noches. Comían en la misma mesa. Pero cada uno vivía en su propio mundo. Ahora estaban separados como por muros transparentes e inquebrantables. Solo Papi Negdet, el hombre silencioso que aún pasaba de vez en cuando, notó que la casa se derrumbaba lentamente, aunque aún había gente dentro. Y Elif Nisa, en medio de tanto silencio, dejó de esperar un milagro. Ahora lo sabía, algunas cosas, una vez rotas, nunca se pueden reparar. El sueño de familia que una vez construyó se había convertido en pequeños, afilados y fríos pedazos. Elif Nisa ya no lloraba.
Simplemente crecía en silencio, un poco más cada día, en un silencio que se extendía como un invierno eterno. El abuelo Negdet no era de los que expresaban sus emociones con facilidad. Toda su vida había creído que el dolor no necesitaba palabras, si uno se quedaba lo suficientemente cerca de alguien, comprendería que no estaba solo. Pero esta vez, él también se sentía impotente. Desde que Cengiz y Merim se distanciaron, el abuelo Negdet empezó a visitar la casa con más frecuencia. Al principio, solo creía que extrañaba a su nieta. Pero cada vez que se sentaba en aquel viejo sillón y miraba la sala vacía, notaba que algo había cambiado, algo tan frío como el viento invernal que se filtraba por las rendijas de la puerta. Elif Nisa ya no corría a recibirlo como antes. Seguía sonriendo, pero la sonrisa no se reflejaba en sus ojos. Las comidas familiares transcurrían en un silencio incómodo. Cengiz hizo algunas preguntas sobre el trabajo, Merim dio respuestas breves. Elif Nisa bajó la cabeza e intentó terminar su comida rápidamente. El abuelo Negdet se sentía como si estuviera sentado entre almas prisioneras en jaulas invisibles. Un sábado por la tarde, llegó antes de lo habitual. Elif Nisa estaba en la terraza, con Mintik en brazos, observando cómo las nubes se deslizaban lentamente por el cielo. Papi Negdet permanecía sentado en silencio a su lado. No dijo nada, simplemente permaneció en silencio. El vacío entre ellos se llenó con su dulce presencia. Tras un largo silencio, Elif Nisa giró la cabeza y lo miró. En sus pequeños ojos se reflejaba una tristeza que ningún niño debería sentir. Abuelo, susurró, a veces, cuando estoy en casa, me siento muy lejos de todos. A Papi Negdet se le hizo un nudo en la garganta. Con sus manos ásperas pero cálidas, acarició la espalda de Elif Nisa. Porque a veces la gente sufre mucho, hija mía, susurró, y con el dolor, construyen muros. No porque no te quieran, sino porque no saben amar. Elif Nisa asintió levemente y luego volvió la mirada hacia las nubes. Esa noche, mientras caminaba a casa, Papi Negdet estaba sumido en sus pensamientos. Recordó las veces que su hijo, Cengiz, se sentaba en vano en las escaleras. Sabía que Merim se secaba las lágrimas en la cocina, pensando que nadie la veía. Algunas cosas, una vez rotas, nunca volvían a ser como antes. Pero Elif Nisa era demasiado joven para entenderlo, y demasiado inocente para soportar todas esas pérdidas sola. En ese momento, un pensamiento silencioso apareció en su mente, tenía que llevar a Elif Nisa a algún lugar. Lejos, lejos de miradas furtivas, de silencios pesados. Un lugar lleno del sonido relajante del sol, el viento y las olas, sanando heridas silenciosas, el océano. Y a la mañana siguiente, llegó primero. Una pequeña mochila a la espalda y la sonrisa más cálida del mundo en el rostro. Tu mamá y tu papá tienen algo urgente que resolver juntos, dijo el abuelo Negdet, guiñándole un ojo. ¿Quieres caminar conmigo por la playa? Elif Nisa dudó un momento, luego miró a su abuelo a los ojos. Unos ojos llenos de paciencia y amor. No tenía prisa ni insistía. Solo para alejarse un poco, solo para respirar, asintió. Y así, los dos abandonaron aquella casa silenciosa. Corrieron hacia la brillante luz de la mañana. El sol naciente en el cielo era como una promesa de sanación. El abuelo Negdet conducía su vieja camioneta. Las ventanas estaban abiertas de par en par. La brisa marina salada acariciaba el cabello de Elif Nisa. No hablaron mucho, no era necesario. El sonido de las olas lejanas, el suave sonido de las ruedas en la carretera, fue suficiente para sanar los pedazos rotos en el corazón de Elif Nisa. Y en el corazón de su abuelo, había una plegaria silenciosa, que el océano le enseñara a su nieta a confiar de nuevo, y que Elif Nisa no tuviera que crecer con las heridas dejadas por los adultos. La camioneta avanzaba con un ronroneo sordo, como emocionada por este viaje inesperado. Elif Nisa iba sentada en el asiento delantero, agarrando con fuerza su pequeña mochila. No preguntó a dónde iban, no hacía falta. Su abuelo, con los ojos brillantes por el sol de la mañana y su dulce sonrisa, se lo contó todo. Esta vez, iban a un lugar completamente diferente, un lugar sin el pesado silencio del hogar. El camino hacia el mar era largo y sinuoso. La luz del sol color miel se extendía como una alfombra sobre el asfalto.
La brisa marina entraba por la ventana abierta, trayendo el aroma de la libertad, de cosas aún sin nombre. Y ese aroma aliviaba el pecho de Elif Nisa. Papi Negret tarareaba una vieja melodía en voz baja. Una mano se relajó sobre el volante, la otra marcando el ritmo. Elif Nisa cerró los ojos. Escuchó el sonido de las olas lejanas mientras el viento le alborotaba el pelo. Por primera vez en semanas, no luchaba con el vacío interior. Aproximadamente una hora después, el coche giró hacia un camino de tierra rojizo y pedregoso, y de repente, ante ellos, se extendió el inmenso mar azul, rompiendo contra la arena blanca. Elif Nisa no podía apartar la mirada. Nunca había visto un mar igual, ni en pinturas ni en cuentos de hadas. Esta vez, lo vio con sus propios ojos, con su propio corazón, con su propio aliento. El viento le azotó la cara, dejándole un sabor salado. Elif Nisa entrecerró los ojos y sonrió. Saltó del coche, se quitó los zapatos y corrió descalza hacia la arena. Dejó pequeñas huellas entre las olas. Papi Negret estaba de pie junto al coche, con los brazos cruzados, observando con una sonrisa apacible. Elif Nisa corrió, riendo a carcajadas. El viento le azotó el pelo al encontrar una concha. Pateó el borde de las olas y gritó con todas sus fuerzas. La voz de Elif Nisa se mezcló con las olas, se elevó hacia el cielo y se dispersó en la luz del sol. El abuelo Negret sacó discretamente su vieja cometa de papel del maletero del coche. Lucharon juntos, desafiando el viento travieso, y finalmente la cometa alzó el vuelo, elevándose hacia el cielo. Cuando se cansaron, Elif Nisa se dejó caer en la arena, con los ojos entornados, observando las nubes. El abuelo Negret se sentó a su lado, señalando al cielo. Habló de las constelaciones visibles solo de noche, de sus viajes por mar en su juventud. Elif Nisa escuchaba, pero no necesitaba entenderlo todo. Allí, junto a su abuelo, bajo ese cielo inmenso, había un lugar donde una niña aún podía respirar, sonreír, olvidar sus penas aún sin nombre. Y allí, el amor ya no era algo tan fácil de romper. El mar de la mañana era como una alfombra plateada. Elif Nisa y Papi Negret caminaban lentamente por la playa, dejando huellas profundas que las olas borraban. «Hacemos un castillo de arena», dijo el abuelo Negret, con los ojos brillantes como los de un niño. Elif Nisa, por primera vez en semanas, asintió con un brillo en sus ojos oscurecidos. Eligieron un lugar un poco más arriba, cerca del mar. El abuelo Negret cavó una zanja ancha alrededor. Elif Nisa, con sus pequeñas manos, comenzó a amontonar la arena húmeda para hacer pequeñas torres. Aunque no eran uniformes, construyó paredes sólidas. El abuelo Negret decoró las paredes con conchas marinas. Plantó ramas secas de coral en la cima de las torres como banderitas. Ambos estallaron en carcajadas. De repente, una ola gigante devastó la mitad del castillo. Elif Nisa gritó, «¡Huyan!». Corrieron juntas. Al alejarse de las aguas de la ola, el pequeño castillo se derrumbó tras ellas, como un sueño que se desvanece. Al amanecer, el abuelo Negret sugirió un juego de búsqueda del tesoro. Dibujó un mapa sencillo en la arena y colocó una cruz al final de un sendero sinuoso. El tesoro era una piedra azul brillante que había escondido bajo un cocotero. Elif Nisa, feliz, agarró el mapa. Con los ojos brillantes, corrió siguiendo las huellas, y cuando encontró la piedra, gritó de alegría como si hubiera encontrado el mundo entero, «Abuelo, la encontré». «Bien hecho, capitán Elif». El abuelo Negret rió a carcajadas, levantó a su nieta en el aire y la hizo girar. Al mediodía, se sentaron a la sombra del viejo cocotero. Comieron sus sándwiches de helado. Para Elif Nisa, estos sándwiches eran la comida más deliciosa del mundo. La brisa marina soplaba fresca y el sonido de las olas susurraba como una canción de cuna. Elif Nisa masticaba su sándwich, balanceaba los pies en la arena, y de vez en cuando, se volvía hacia su abuelo para preguntarle, ¿sigue ahí? Todavía con fuerzas. Nadie hablaba de su hogar. Nadie hablaba de sus padres. Solo había risas, historias, y el tiempo fluía como agua fría. Por la tarde, su abuelo empezó un juego, hacer barquitos de papel con papeles viejos. En cada barquito, escribió un deseo, que Elif Nisa sea siempre feliz.
Que mis heridas sanen. Que el océano siempre sea generoso. Dejaron que los barquitos fluyeran desde un pequeño arroyo hasta el mar. Elif Nisa los observaba con ojos brillantes. Pensó, aunque el mundo de los adultos es tan complicado, todavía hay cosas sencillas pero maravillosas. El sol empezó a ponerse. La arena se tornó dorada. La superficie del mar brillaba como un espejo enorme. Elif Nisa y Papi Negret estaban sentados en unos pequeños escalones de piedra al final de la playa. Uno al lado del otro, hombro con hombro. La niña cogió las rodillas contra el pecho, observando con la mirada cómo las olas golpeaban la orilla y luego se retiraban. Era como si jugaran a un juego infinito que solo ellos entendían. El abuelo Negret guardó silencio un buen rato. Sabía que algunas cosas no debían apresurarse, que el dolor solo podía ser expresado por quien lo sentía. Después de un rato, Elif Nisa fue la primera en hablar. «Abuelo, ¿por qué los adultos se lastiman?» Su voz era tan ligera como el viento en el mar. El abuelo Negret miró al horizonte. Su respuesta fue lenta, porque los adultos también son niños heridos. Elif Nisa frunció el ceño, no lo había entendido todo. El abuelo Negret giró la cabeza y la miró, sonriendo. Sus ojos brillaban con los colores del atardecer. De niño, siempre quieres ser buena persona. Amar, ser amado. Pero la vida no es tan fácil como crees. La gente está ocupada, cansada, asustada, y a veces tenemos tanto miedo de perder que cometemos estupideces. Nos hacemos daño. También lastimamos a quienes amamos. Elif Nisa acarició suavemente la arena bajo sus pies, sumida en sus pensamientos. «¿Mamá todavía quiere a papá?», preguntó con voz temblorosa. Papi Negret suspiró. «No puedo responder por tu madre», dijo en voz baja, «pero sé esto, hay sentimientos que, aunque no sean tan fuertes como al principio, siguen presentes en algún lugar». Elif Nisa se mordió el labio, con los ojos enrojecidos. «Entonces, ¿por qué mamá?». La frase quedó suspendida en el aire, inconclusa. Papi Negret posó una mano cálida sobre el hombro de Elif Nisa, acariciándolo con ternura. «Porque tu madre estaba sola, perdida, buscando algo que creía haber perdido», susurró. «Nadie es perfecto, Elif Nisa. Ni siquiera la gente que amas». El mar murmuraba suavemente, como un monstruo dormido, rompiendo contra la orilla. Elif Nisa guardaba silencio, con el corazón roto. Una parte de ella seguía enfadada con su madre, incapaz de olvidar aquella noche siniestra, aquella silenciosa y cruel traición sufrida a la luz de las velas. Pero había otra parte de ella, una parte que crecía, se fortalecía con cada hora. Y esa parte sabía que el odio no aliviaba el dolor, solo el perdón podía liberar el corazón. Elif Nisa bajó la cabeza y susurró, «Pero estoy muy triste, papi». Papi Negret le apretó el hombro. «Ponte triste, cariño», le dijo. «No intentes forzarte. No tienes que perdonar de inmediato. Dale tiempo a tu corazón. Llora cuando te duela. Cuando tu corazón esté listo, te soltará». Aquella brillante puesta de sol se desvaneció lentamente. Rayas púrpuras aparecieron en el cielo. Los dos, como dos pequeñas rocas desafiando el viento y las olas, estaban sentados uno junto al otro. No hacían falta palabras de consuelo vacías, ni promesas vacías. El simple hecho de estar uno junto al otro era suficiente. Por muy caótico que fuera el mundo, si tenías un hombro firme en el que apoyarte, eso era suficiente. Tras un largo silencio, el abuelo Negret habló. Su voz era tan profunda como las olas lejanas. «Sabes, de joven, también lastimé a alguien que me quería mucho». Elif Nisa se giró, con los ojos abiertos de sorpresa. Su abuelo sonrió, con la mirada fija en el mar. «En aquel entonces, era un espíritu libre, me gustaba divertirme. Tu abuela era una persona paciente y amable. Estaba tan absorto en mis amigos y mi trabajo que olvidé que también tenía que cuidar de una familia», dijo. Elif Nisa escuchaba atentamente, conteniendo la respiración. Un día, hizo las maletas. Se llevó a tu padre, que era muy joven por aquel entonces, y regresó a casa de su madre. Su voz había bajado. «Fue la primera vez en mi vida que sentí miedo de perder algo preciado.
El viento soplaba suavemente. Acariciando la suave arena bajo sus pies, Papi Negdet continuó su relato. Sus ojos se llenaron del brillo de una tristeza distante. Me llevó años enmendarlo. No con disculpas vacías, sino con un cambio sincero desde el corazón. Luego acarició la cabeza de Elif Nisa, como si le desenredara el cabello con suavidad. Perdonar, Elif Nisa, no se trata de olvidar el dolor. Perdonar es aceptar que todos pueden tropezar. Si te aferras a la ira, permanecerás atrapado en el dolor. Elif Nisa miró a su abuelo. Sus ojos eran claros, brillando con una profunda reflexión. Y si perdono, todo volverá a ser como antes, susurró. El abuelo Negdet asintió. Una sonrisa triste se dibujó en la comisura de sus labios. No, querida hija. Algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser lo mismo. Pero eso no significa que no puedan transformarse en algo nuevo. Pueden transformarse en una lección, una fortaleza, una evolución. Elif Nisa guardó silencio un buen rato. El sonido de las olas en sus oídos era como una melodía paciente y sonriente. Como si, aunque todo cambiara, el mar siempre estuviera ahí, vasto, paciente y nunca exigente. El abuelo Negdet miró a Elif Nisa. Sus ojos eran cálidos como un pequeño fuego en la noche. Estarás triste, estarás enojada, querrás olvidarlo todo, y eso es normal, dijo. Pero pase lo que pase, por favor, no dejes que la tristeza te haga olvidar tu capacidad de amar. Tu corazón, Elif Nisa, es muy hermoso. No lo dejes secar por los errores de los adultos. Elif Nisa se mordió el labio. Algo se le hizo en la garganta. Era una mezcla de dolor, alivio y liberación. Permanecieron sentados un buen rato, hasta que el mar apareció como una franja de terciopelo negro salpicada de estrellas. El abuelo Negdet sacó un pequeño frasco de vidrio de su mochila. Contenía conchas marinas de colores. Toma, dijo, entregándoselo a Elif Nisa. Son pedazos de mar rotos. Pero mira, aunque estén rotos, aún brillan con fuerza. Tu corazón puede romperse como ellos. Pero si decides amar de nuevo, puede volver a brillar. Elif Nisa tomó el frasco y lo apretó contra su pecho, como un tesoro. Por primera vez en meses, pudo respirar hondo, sin dolor en el pecho, sin ardor. Mientras su abuelo la envolvía en un abrigo cálido, comenzaron a caminar lentamente hacia el campamento. Elif Nisa se giró una última vez para mirar el mar. Las olas seguían rompiendo contra la orilla, el viento seguía soplando. Aunque su corazón aún latía con sentimientos complejos, ahora lo sabía, a partir de hoy, aprendería a perdonar. Porque el perdón no era necesario porque otros lo merecieran, sino para su propia paz. El aire se había oscurecido. El cielo se había teñido de un negro intenso, salpicado de miles de estrellitas que brillaban como joyas. En la playa desierta, Papi Negdet encendió una pequeña fogata. Las llamas danzantes iluminaron su rostro amoroso y el cabello alborotado de Elif Nisa. Soplaba la brisa marina, trayendo el dulce aroma del humo de leña y el suave rumor de las olas lejanas. Elif Nisa estaba acurrucada en su grueso abrigo, sosteniendo el frasco de conchas brillantes en la mano. Los destellos se elevaban hacia el cielo, girando y desapareciendo. Sintió que algo se derretía en su corazón, ya no era duro, ya no pesaba. El abuelo Negdet echó un nuevo leño al fuego y se sentó a su lado. Cuando tenía tu edad, empezó con voz suave y profunda, soñaba con ser marinero. Con viajar por el mundo, con buscar grandes tesoros. Elif Nisa apoyó la cabeza en su hombro. Estaba escuchando. Pero entonces comprendí, dijo su abuelo, mirando a lo lejos y sonriendo, que el mayor tesoro era la gente que amaba. Las tardes junto al fuego, las risas, recuerdos como estos. Elif Nisa cerró los ojos. El crepitar del fuego le llegó a lo más profundo del corazón mientras el viento le acariciaba las mejillas. Pensó en su madre, su padre, en los días de su infancia, en los tiempos en que todo parecía tan sencillo. El amor había sido infinito entonces, la familia inmutable. Ahora comprendía que el amor también requería esfuerzo. Y que aunque los adultos se esforzaran al máximo, a veces podían perderse.
Pero eso no significaba que el amor entre ellos nunca hubiera existido. El abuelo Negdet le contó a Elif Nisa otras pequeñas historias, el día que fue a pescar por primera vez y no pescó nada, la vez que perdió su anillo de bodas y lo encontró años después en un zapato viejo, y como todos esos fracasos, esas pérdidas, en lugar de romperlo, lo habían transformado en una persona más paciente y de corazón más gentil. La gente no es fuerte porque nunca se cae, dijo su abuelo. El fuego danzaba en sus ojos. Son fuertes porque aprenden a levantarse después de cada caída. Elif Nisa sonrió. Era una sonrisa pequeña, llena de esperanza. Cuando el fuego se convirtió en brasas, Papi Negdet abrazó a Elif Nisa. No lo olvides, querida hija, susurró. Aunque el viento apague el fuego, las cenizas aún conservan su calor, y si el amor es verdaderamente sincero, nunca muere. Mientras creas en él. Elif Nisa apoyó la mejilla en el hombro de su abuelo y cerró los ojos. Se durmió plácidamente con el sonido de las olas y los latidos del corazón de su abuelo. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo dulces sueños, mares azules, vientos frescos, risas resonando bajo el cielo estrellado, y esa mano cálida y anciana que aún sostenía la suya, como una guía para los días inciertos que se avecinaban. A la mañana siguiente, cuando Elif Nisa abrió los ojos, el sol matutino inundó la pequeña habitación. El olor a arena, viento y la fogata de la noche la envolvió como una manta invisible. Se sintió cálida y en paz. Frotándose los ojos, se incorporó. Una extraña sensación le embargaba el corazón, ya no le pesaba, ya no le oprimía como antes. Elif Nisa lo sabía, había cambiado, un poco, pero lo suficiente para empezar. El viaje de regreso a la ciudad transcurrió en silencio. El abuelo Negdet miraba a su nieta de vez en cuando, con el orgullo oculto en sus ojos. Elif Nisa se sentó junto a él, sosteniendo el frasco de conchas en sus brazos, mirando por la ventana. Los campos pasaban, las siluetas de los pequeños tejados zumbaban al pasar junto al cristal. Pensó en su padre, su madre, la risa perdida, los días llenos de ira, decepción y tristeza. Entonces pensó en su abuelo, el hombre que le había enseñado que un corazón roto aún podía brillar. Elif Nisa apretó el frasco contra su pecho. No porque su madre mereciera perdón, ni porque lo sucedido ya no le doliera, sino simplemente porque quería ser libre, poder respirar con tranquilidad, no vivir con una pesada cadena en el corazón. Al tomar la calle que conocía, Elif Nisa vio la casita bajo los robles. Seguía igual, paredes blancas, una vieja valla de madera, una puerta mecida por el viento. Pero Elif Nisa sabía, en el fondo, que todo había cambiado. Su madre estaba en el porche, con los brazos cruzados y la incertidumbre en la mirada. Su padre estaba detrás de ella, en silencio, con la mirada cansada y distante. Cuando Elif Nisa salió del coche, el corazón le latía con fuerza. Por un instante, quiso darse la vuelta y salir corriendo, de vuelta al mar, de vuelta a la risa, de vuelta a la libertad. Pero entonces respiró hondo. Recordó las palabras de Papi Negdet: nadie es perfecto. Pero puedes elegir, cargar con la ira o con el amor. Elif Nisa se acercó lentamente a su madre. Su madre la miró. Tenía los ojos enrojecidos, con un rastro de arrepentimiento no disimulado en su rostro. Abrió los labios para decir algo, pero Elif Nisa habló primero. Su voz era suave pero firme: estoy en casa. Sin acusaciones ni enojo, solo aceptación, solo un nuevo comienzo. La madre rompió a llorar de repente. Se arrodilló y abrazó a Elif Nisa, temblando como una niña perdida, como si acabara de encontrar su hogar. El padre también se acercó y le puso la mano en el hombro. Por primera vez en meses, aunque destrozada, la familia volvió a estar unida, bajo el mismo techo, en el mismo instante. Esa noche, Elif Nisa estaba sentada junto a la ventana. El frasco de conchas estaba en su mesita de noche. La brisa nocturna traía el aroma de las hojas de roble y el suave balanceo del columpio a la habitación. Elif Nisa sabía que no sería fácil. A su madre le llevaría mucho tiempo reparar lo roto, y a su padre también. Y su propio corazón le dolería de vez en cuando, repentinos arrebatos de ira, desamores inesperados. Pero, como las cáscaras en el frasco, cada pequeño fragmento aún podía brillar a la luz. Elif Nisa sonrió levemente.
Se abrazó las rodillas y cerró los ojos. Mientras dormía, se vio de pie en una playa infinita. Acompañada por esa canción eterna entonada por las olas y el viento, era la canción del coraje, el perdón y la sanación de los corazones. En los días posteriores al regreso de Elif Nisa, un silencio completamente diferente comenzó a reinar en la pequeña casa. Ya no era un silencio frío y pesado, era el silencio de quienes intentaban reparar lo roto, torpe, lenta, pero sinceramente. Su madre había cambiado. Ya no había gritos ni ostentación. Por la mañana, se levantaba temprano y preparaba un desayuno abundante para toda la familia. Se acabaron las comidas apresuradas y las llamadas a escondidas. Siempre que Elif Nisa entraba en la cocina, su madre estaba allí, cocinaba o limpiaba. Pero sus ojos siempre la buscaban, como una puerta abierta, esperando a que entrara. Elif Nisa sintió este esfuerzo. También sintió el miedo en los ojos de su madre, el miedo de perder lo más preciado para ella. Pero no estaba lista. No es que quisiera castigarla, pero su joven corazón necesitaba tiempo para sanar por sí solo. Su madre parecía haberlo comprendido, no la obligaba, no insistía. Simplemente esperó en silencio, como quien espera a que se abra la puerta de la casa de enfrente, pacientemente bajo la lluvia. Algunas noches, Elif Nisa se despertaba con sed. Cuando salía silenciosamente a la cocina, veía a su madre sentada pensativa en la terraza. Una pequeña lámpara iluminaba su rostro cansado, sus ojos cargados de preocupación. Pero su madre no lloraba. Simplemente permanecía allí sentada, inmóvil, como una sombra. Elif Nisa regresó en silencio a su habitación y abrazó a Mintik. Sintió un gran pesar. Sabía que en esa casa, aunque nadie dijera nada, todos se esforzaban a su manera torpe. Un domingo por la tarde, caía una llovizna. Elif Nisa dibujaba junto a la ventana. En ese momento, su madre entró silenciosamente, sosteniendo una galleta caliente. ¿Tienes hambre?, preguntó su madre. Su voz era suave, como si temiera romper el frágil silencio entre ellas. Elif Nisa dudó un momento y luego asintió levemente. Su madre dejó la galleta en la mesa. No dijo nada más. Se quedó allí un momento, como si tuviera mucho que decir. Pero al final, solo acarició suavemente la cabeza de Elif Nisa, luego se dio la vuelta y se fue. Ese toque tembloroso fue como una disculpa silenciosa. Con el tiempo, Elif Nisa también aprendió a reaccionar. Poco a poco, empezó a sentir con la cabeza en lugar de un no rotundo. Al cruzar la calle, apretó brevemente la mano de su madre. Hubo un momento en las películas en que apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Estos pequeños gestos se unieron, tejieron un tenue hilo que reconectaba dos corazones destrozados. Nadie habló del pasado. Nadie obligó a nadie a perdonar ni a olvidar por completo lo sucedido. Simplemente aprendieron, día a día, a convivir con más sinceridad y paciencia. Una noche, al pasar frente a la habitación de Elif Nisa, su madre se quedó un buen rato frente a la puerta entreabierta. Levantó la mano, como si fuera a llamar. Luego se detuvo, esperando en silencio. Sus ojos estaban llenos de una indescriptible indescriptibilidad. Elif Nisa vio la silueta de su madre a través de la rendija de la puerta. Dejó caer el lápiz, lo observó en silencio, por primera vez, se levantó de la cama, sin pena ni obligación. Abrió la puerta de par en par. No hubo necesidad de palabras. Solo un fuerte abrazo, un pequeño brazo que rodeaba a su madre. Fue suficiente para hacerla llorar. Y Elif Nisa lo entendió, a veces, para perdonar, no se necesitan palabras floridas. Solo el amor suficiente para reabrir el corazón. Los siguientes días transcurrieron lentamente, como un arroyo serpenteando por los prados. Elif Nisa empezó la escuela de nuevo. Su madre seguía trabajando en la pequeña biblioteca de la calle. Su padre llegaba a casa más temprano. A veces sacaban el viejo rompecabezas con el que Elif Nisa jugaba de pequeña. Nada era igual. Y Elif Nisa sabía que algunas cosas nunca volverían a ser iguales. Pero no importaba. Sus padres ya no se tomaban de la mano. Pero todas las noches, ordenaban juntos la cocina y le preguntaban a Elif Nisa cómo le había ido el día en la escuela.
A veces se miraban y parecían compartir en silencio un viejo recuerdo. Elif Nisa ya no huía de su madre. Sin embargo, algunos días, recordaba de repente aquella noche, la traición a la luz de las velas, y sentía un dolor sordo en el corazón. Pero cada vez, pensaba en el mar, el sonido de las olas incansables, las manos cálidas del abuelo Negdet, los barquitos de papel que habían lanzado con esperanza a los mares. El abuelo Negdet seguía viniendo todos los sábados. Bebían salep caliente juntos en la terraza, contando un sinfín de historias. El mundo de los adultos, rió su abuelo mientras bebía un sorbo de su taza, es, como puedes ver, un auténtico desastre. Pero pase lo que pase, siempre depende de ti decidir cómo le das la espalda. Elif Nisa sonrió. El sol del atardecer brillaba suavemente en su cabello. Quizá ya no fuera la niña inocente de antaño, pero tampoco era una niña que hubiera perdido la fe. Había aprendido a llevar su propia luz interior, una luz suave y duradera, tan fuerte que no se extinguía fácilmente ante las tormentas. Un día, Elif Nisa le pidió a su madre que la llevara de nuevo a la playa. Caminaron juntas. No hablaron mucho, pero incluso el silencio era ahora seguro. El coche avanzaba suavemente por los caminos de tierra roja. El cielo azul parecía extenderse hasta el horizonte. Al llegar, Elif Nisa se quitó los zapatos y corrió descalza por la arena. Esa frescura familiar se extendió hasta la punta de sus pies. Merim mantuvo la distancia. No la llamó ni la detuvo. Simplemente sonrió en silencio, dejando que Elif Nisa fuera ella misma. Elif Nisa corrió hasta la orilla. Las olas lamían suavemente sus pies. ¡Qué genial!, murmuró. Cerró los ojos y abrió los brazos, como para abrazar la inmensidad del océano. En el viento salado, Elif Nisa susurró, «Gracias, papi Negdet». «Gracias, Mer». Sabía que, por mucho que creciera, por muchas caídas que sufriera, siempre podría volver a ese lugar, donde las olas golpeaban constantemente, donde el viento siempre soplaba, donde aún se sentía el recuerdo de esa mano anciana pero inquebrantable. Antes de irse, Elif Nisa cogió una pequeña concha y se la guardó en el bolsillo. No necesitaba más, solo un recuerdo. Algo pequeño que le recordara que había sufrido, que había perdonado y que era lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Al darse la vuelta, vio a su madre allí de pie, saludando levemente con la mano. Elif Nisa sonrió. No era la sonrisa inocente de su infancia, era una sonrisa más madura y tierna, la sonrisa de un corazón roto que había elegido amar de nuevo. El mar siempre estuvo ahí. Siempre acariciaba la suave arena, paciente y tolerante, y cantaba la canción de los pequeños corazones que nunca dejan de buscar la luz. A pesar de las tormentas, Elif Nisa supo que, a lo largo de su vida, cada vez que se perdía, solo tenía que cerrar los ojos y recordar el sonido de las olas. Entonces volvería a encontrar su camino. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestra historia. Esta historia no es sencilla. No es para nada ruidosa. Pero quizás contenga vibraciones que tocan un rincón de nuestras vidas. Si alguna vez te han herido, te has enojado o has aprendido a perdonar, esperamos que esta historia te haya acompañado como un pequeño, dulce y silencioso amigo. ¿Qué te impactó más después de escucharla? Nos encantaría leer tus comentarios. Nos vemos la próxima vez.